Buenas tardes a todos. Hemos acabado la mañana con citomegalovirus y vamos a empezar la tarde con más virus, que es un tema, como sabéis, de muchísima actualidad. No descubro nada, ¿no? Bienvenidos a todos. Gracias por asistir, porque estaba a punto de salir y retirar toda la comida y toda la bebida que había ahí en la entrada, pero veo que al final la gente está interesada en el tema. Y bueno, estoy aquí acompañado, yo soy Óscar Len, que soy médico infectólogo del Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. A mi lado está David Cuchari del Hospital Clínic, que va a moderar la mesa conmigo. Y os vamos a ir introduciendo a los ponentes de la plenaria, de tal manera que vamos a hacer las 3 charlas seguidas y luego haremos una discusión conjunta, porque nos parece que probablemente muchas preguntas y muchos temas tienen relación entre ellos. Entonces, pues sin más dilación, os presento a Estela Paz, que nos va a hablar de la respuesta humoral y celular frente a la vacunación SARS-CoV-2. Ella es inmunóloga del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Gracias por la presentación, gracias por la invitación a participar en esta sesión. Voy a hablar de la respuesta humoral y celular frente a la vacunación de SARS-CoV-2 en pacientes trasplantados y en si podemos, con el conocimiento acumulado hasta este momento, extraer alguna conclusión para las estrategias de vacunación del futuro, ¿no? A lo largo de la charla, pues repasaré estos temas, comenzando un poco por hacer un repaso muy somero sobre la respuesta inmunitaria adaptativa. Como todos sabéis, esta respuesta comienza en el momento que los linfocitos T y B, con sus receptores de antígeno, entran en contacto con los antígenos. Esto conlleva una activación enorme de las células del sistema inmune, una multiplicación, una expansión clonal y la adquisición de unas capacidades efectoras. En el caso de los linfocitos B se trata sobre todo de la capacidad de hacer anticuerpos y en el caso de los linfocitos T, pues sobre todo de matar células infectadas. Una vez que estos elementos consiguen deshacerse de la amenaza, pues todo este sistema tiene que recuperar su equilibrio, recuperar la homeostasis y permanecen como resultado vivas incluso por varias décadas en el individuo una serie de poblaciones celulares que son las de memoria y que son las que nos van a tener muy preparados para que si encontramos de nuevo esa amenaza, hagamos una respuesta más rápida, más potente, en menos tiempo. Y esto es una respuesta secundaria. Esta respuesta secundaria sucede si efectivamente antes ha habido un contacto primero y hemos hecho una respuesta primaria, bien por el contacto con la propia infección natural o con la vacunación, ¿no? Entonces, todos teníamos el concepto antes del COVID de que la respuesta vacunal en general era inferior, era subóptima en pacientes con trasplantados en comparación con la población general. Y esto es así, había bastantes evidencias acumuladas, quizás las mejores evidencias estaban en el campo de la vacunación de la gripe, donde ya en 2009 pues, había este tipo de revisiones sistemáticas, metaanálisis, que demostraban que en todos los casos de todos los trasplantes la respuesta vacunal era inferior, aquí en gris, frente a la de la población general. Y bueno, estas evidencias, pues la verdad es que son, digo, en gripe bastante más consolidadas. En otras infecciones, en el caso de otras infecciones también existen, pero siempre son trabajos muy pequeños, muy aislados, de un solo centro, con unas Ns reducidas de pacientes y bueno, con unos diseños en los estudios bastante heterogéneos, con heterogeneidad también en las plataformas analíticas que se han utilizado, y eso pues es una limitación, ¿no?, para extraer conclusiones muy firmes acerca de recomendaciones, cómo transferir los resultados de la respuesta inmune analítica a la protección real de los pacientes. Pues bien, esas limitaciones a propósito de la heterogeneidad de esos estudios las encontramos también en los estudios de COVID, ¿no?
Muchísimos estudios que analizan respuesta inmune a la vacunación en COVID en pacientes trasplantados y en población general analizan anticuerpos. Muchos menos analizan la respuesta celular, a pesar de que ya sabemos bastante lo importante que es esta respuesta para protegernos de la enfermedad y sobre todo de sus formas graves. Lógicamente, todos los estudios analizados pues, tienen una variabilidad en cuanto a que no es lo mismo analizar a los pacientes que han recibido una dosis o 2 dosis o las terceras y cuartas dosis que estamos poniendo ahora mismo, y otra fuente de variabilidad es que no es lo mismo pues, un trasplante de riñón que uno de hígado, corazón, etcétera, ¿no? 2 pinceladas para recordaros que si nos fijamos ya simplemente en cómo evaluamos la diversidad en las evaluaciones de los anticuerpos, ¿no? Contamos con una diversidad de técnicas que pueden ser el ELISA o la quimioluminiscencia o también la técnica de Luminex, pero cualquiera de estas técnicas solamente valoran cantidad de anticuerpos, no valoran la funcionalidad, la capacidad efectora de los anticuerpos. Ahí tendríamos que ir a valorar la neutralización, los anticuerpos neutralizantes, y para eso existen otras técnicas que son específicas, y existe una técnica gold estándar, pero también hay muchas técnicas de pseudoneutralización, técnicas subrogadas, ¿no? Además, hasta febrero o marzo de 2021 no dispusimos de un suero estándar calibrado universalmente que nos dijera que esta cantidad de anticuerpos eran 12 o 20 o 200 en cuanto a la respuesta a SARS-CoV-2, ¿no? Eso se consiguió por una estrategia de la OMS que hizo un pool de 11 sueros de pacientes que habían superado COVID y lo repartió y lo puso a analizar en 50 laboratorios de todo el mundo por 125 plataformas analíticas, y así se llegó a un consenso de considerar el estándar 20-136 como gold estándar de la cantidad X de anticuerpos anti-SARS-CoV-2. Los midió además en unas unidades internacionales por mililitro y repartió este suero, ¿no?, entre todos los empresas que se dedican a la producción de kits de anticuerpos, ¿no? Y así pues, llegamos al concepto de BAU, ¿no?, que es el que conocemos o el que manejamos ahora todos y el que nos ha permitido pues, intercompararnos en la cuantificación de anticuerpos. Este estándar todavía no se tiene. En el caso de la valoración de la respuesta celular, la valoración de la respuesta celular, pues también hay distintos métodos. Se puede hacer por citometría de flujo, por el ELISpot, por un método un poquito menos manual y ya comercial, que sería análogo a los IGRAS, ¿no?, que todos conocemos para CMV o para tuberculosis. Y, bueno, estos métodos pues, han sido mucho menos utilizados en los estudios porque son más manuales, requieren un equipamiento un poco más sofisticado, más experiencia técnica, y también nos informan de la respuesta celular a la vacunación pues, con distintos niveles de sensibilidad y especificidad cada uno. En el 12 de octubre nosotros optamos por poner a punto la técnica de fluorospot, que tiene este aspecto, y además hicimos una valoración analizando 251 sujetos que habían pasado COVID y 29 sujetos que no habían tenido ningún tipo de contacto con COVID. Obviamente, la respuesta de células T a péptidos específicos de S1 era muy diferente de una población a la otra, y construimos la curva ROC que nos permitió pues, establecer un cutoff que consideramos con buena sensibilidad y especificidad como el que nos discriminaba bien la respuesta de la no respuesta, ¿no? Otra fuente de variabilidad en nuestros estudios, en los estudios que, bueno, de los que a continuación os mostraré algunos ejemplos, es obviamente que hemos manejado distintas plataformas vacunales. En nuestro medio la más utilizada han sido las vacunas de RNA mensajero, pero hay otros ejemplos, incluso bueno, que en pacientes trasplantados se han publicado, ¿no?, otras evidencias de cómo ha sido la respuesta con otro tipo de vacunas.
Repaso un poquito por encima algunos ejemplos de distintos estudios que están enfocados a contestar distintas preguntas, ¿no? En agosto de 2021 se publica esta revisión que recoge, que reúne las evidencias de lo que se había publicado hasta abril de ese año, hasta abril de 2021. Y en este caso pues son trabajos que valoran la respuesta después de haber recibido 1 o 2 dosis de la vacuna. En este trabajo, por ejemplo, analizan 436 pacientes de todos los órganos, mayoritariamente riñón, que han recibido las vacunas de RNA mensajero. La respuesta tras la primera dosis es del 17% de los pacientes. Encuentran que esa respuesta es mayor cuanto más alejada está la valoración del trasplante. Y también que en los pacientes que estaban en tratamiento con antimetabolitos pues, tienen unas respuestas inferiores a los que no lo estaban. En este otro trabajo de administración de Moderna en 242 pacientes con trasplante renal encuentran que la respuesta tras la primera dosis es del 10%. Aquí tenemos otro donde valoran 136 pacientes con trasplante renal y ya comparan con 25 controles sanos, administrando la vacuna de Pfizer. La respuesta que encuentran es del 37% de los pacientes trasplantados hacen seroconversión tras la vacunación completa frente al 100% de los controles y encuentran como factores asociados a la no seroconversión, a la no respuesta a la vacunación, la edad, el menor tiempo desde el trasplante, la peor función renal, la mayor tasa de supresión, altas dosis de corticoides 12 meses o mantenidas y el mantenimiento también de los antimetabolitos. Y por último, este otro estudio es un estudio de 80 pacientes trasplantados de hígado donde la respuesta es del 47%. Todo esto solamente valorando respuesta humoral. El Clínic de Barcelona, el grupo de nefrología, fue uno de los primeros que publicó respuesta humoral y celular en los pacientes trasplantados. Eran 133 pacientes con trasplante renal y 15 de páncreas-riñón, donde evalúan la respuesta a nivel basal y 2 semanas después de completar la vacunación. Y en este caso no comparan con controles sanos. Lo primero que hacen es eliminar por las serologías a aquellos pacientes que sin saberlo ya habían tenido contacto con COVID y siguen el análisis con los 117 sujetos que son verdaderamente naïf, ¿no? Y después de recibir las 2 dosis de la vacuna de Moderna, encuentran todas las posibles situaciones, ¿no? Pacientes que hacen respuesta de inmunoglobulinas G o de inmunoglobulinas M, o los 2 tipos o ninguno, e incluso bastantes pacientes que no tienen ningún tipo de respuesta humoral, cuando valoran la respuesta celular encuentran como que la mitad de ellos han hecho respuesta celular. En global, los autores pues, concluyen diciendo que el 35% de los pacientes con trasplante renal no han hecho respuesta y que esa no respuesta se asocia a diabetes y a haber recibido timoglobulina en la inducción al menos un año antes. Este otro grupo es el grupo de Palermo, donde hacen un trabajo más pequeñito de 16 trasplantes de todos los órganos y evalúan la respuesta 2 semanas después de completar la vacunación de Pfizer, valoran la respuesta humoral y la respuesta celular y lo que encuentran también es un 37% de sujetos que seroconvierten en estos trasplantados renales frente al 100% de los controles sanos que lo hacen y en el caso de la respuesta celular hay respuesta celular positiva en el 56% de los trasplantados frente al 100% en los controles. De nuevo, el Clínic de Barcelona publica unos meses más tarde un análisis parecido al que os mostré antes, pero en este caso en trasplantados de hígado y de corazón. Y encuentran igualmente que la respuesta celular y humoral está muy desparejada y concluyendo que dentro de los trasplantados cardíacos los pacientes que muestran algún tipo de respuesta humoral, celular o ambas son el 87% y en el caso de los hepáticos el 93%. En todos los casos, desde que los pacientes reciben la primera dosis hasta que reciben la segunda, hay un aumento
cuantitativo en la producción de los anticuerpos, y cuando comparan la cohorte de trasplantados hepáticos con cardíacos, encuentran que los hepáticos pues, hacen mucha mejor respuesta y más potente que los cardíacos. La menor respuesta en este trabajo la asocian a que el paciente se encuentre con hipogamaglobulinemia en ese momento y con que se haya vacunado antes de un año después de haberse trasplantado. La experiencia del 12 de octubre es de un grupo pequeño de sujetos trasplantados, 28 con riñón, 14 con hígado y 2 con doble trasplante, pero tiene, digamos, bueno, la virtud de que es un trabajo que valora tanto anticuerpos en global como anticuerpos neutralizantes y con respuesta celular también. Y lo que encuentra es que a lo largo de las primera y segunda dosis de la vacuna va aumentando la seroconversión en los pacientes trasplantados hasta llegar a un máximo después de completar la vacunación del 57%, hasta el 31% hacen una respuesta de anticuerpos neutralizantes y hasta el, no lo veo bien, 56%, creo que pone, sí, hacen una respuesta positiva de tipo celular. Las barras en gris oscuro aquí en esta gráfica muestran que en el caso de los sujetos inmunocompetentes, población general, después de haber completado la vacunación, el 100% de estos sujetos inmunocompetentes hacen respuesta celular, ¿no? No solamente iban positivizando más con cada dosis los sujetos trasplantados, sino que también la potencia de la respuesta era superior. Algunos trabajos se preguntaron si los pacientes que habían tenido COVID-19 antes de la vacunación respondían de una manera diferente a la vacunación. Entonces, esto ya se ve que es así en sujetos inmunocompetentes. Estos son datos de nuestro propio grupo, donde vemos que tanto la respuesta celular como humoral, como la de los anticuerpos neutralizantes, medida a distintos tiempos a lo largo de 3 dosis de vacunación en sujetos que se han recuperado de un COVID previo, aquí son las barras amarillas, es siempre superior a la de los sujetos que no han visto el COVID con anterioridad, ¿no? Pues bien, en sujetos trasplantados pasa algo homólogo, ¿no? 3 grupos independientes demuestran que si los sujetos trasplantados han sufrido COVID con anterioridad a recibir la vacunación, hacen una respuesta mucho más potente, que incluso en algunos de estos estudios llegan a igualar a la respuesta que hacen los controles sanos a la vacunación si estos controles sanos han tenido COVID previo, ¿no? El resumen un poco hasta ahora, ¿cuál puede ser? Pues que la respuesta vacunal en trasplantados a COVID es inferior a la de los controles sanos inmunocompetentes. Parece que los trasplantados renales pueden responder un poco menos que los hepáticos u otros trasplantados. La respuesta se asocia a la inmunosupresión, a su intensidad, a los antimetabolitos y a la cercanía al trasplante, que hay una disociación en las respuestas humoral y celular a la vacunación y que el COVID-19 previo refuerza la respuesta vacunal. Os quiero mostrar también algunos estudios que han evaluado otras vacunas que no son la habitual en nuestro medio de RNA mensajero, y os mostraré 3 de estos estudios. Este es un estudio pequeño de Baltimore, donde tenían 12 sujetos con trasplante de órgano sólido que habían recibido la vacuna de Janssen, que es una sola dosis, ¿no?, de una vacuna con un adenovirus, una plataforma de adenovirus humano, y lo comparan la respuesta con 725 pacientes que habían recibido la de RNA mensajero. 4 semanas después de haber completado la vacunación, lo que observan es que todos los que habían recibido Janssen hacen muchos menos anticuerpos, porque están acumulados aquí, a la derecha de estos grupos de cantidades de anticuerpos que producen los pacientes. Pues todos los de Janssen han hecho muchos menos anticuerpos y además solamente responden el 17% de ellos, mientras que esa respuesta en los trasplantados que han recibido las vacunas de RNA mensajero es del 59% de los sujetos. En este otro estudio, es la experiencia de Bangkok, de Tailandia, donde allí 37 trasplantados renales recibieron una vacuna de virus vivo inactivado, que es una cosa pues, un poco rara, no recomendada en los pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Bueno, pues aquí 37 pacientes reciben este tipo de vacunas con virus vivo inactivado y se valora la respuesta
basal antes de vacunarse, antes de recibir la segunda dosis y 2 semanas después de completar la vacunación. Hacen valoración de anticuerpos, de respuesta celular y lo comparan con 38 controles sanos. Y lo que encuentran es lo siguiente: los pacientes trasplantados son los rojos y los controles sanos los azules. Ni los anticuerpos generales ni los anticuerpos neutralizantes seroconvierten después de haber recibido este tipo de vacuna, mientras que sí que existe esa seroconversión en controles sanos, pero la respuesta celular sí que ya la llegan a hacer los pacientes trasplantados y además es bastante homogénea a la de los controles sanos. O sea que los investigadores concluyen que hay una producción subóptima de anticuerpos en este tipo de trasplantados renales que han recibido este tipo de vacuna. La respuesta celular es similar a controles y sugieren que en estos pacientes pues, añadir una tercera dosis vacunal heteróloga podría ser beneficioso. Por último, en esta experiencia de Irlanda, donde los pacientes, 99 pacientes con trasplante cardíaco reciben la vacuna de AstraZeneca, que es de adenovirus de chimpancé, pues lo que observan es que tras recibir la primera dosis el 24% muestran seroconversión, esta tasa aumenta hasta el 35% tras completar la vacunación. En comparación con los inmunocompetentes, esta tasa es muy inferior porque en el caso de estos inmunocompetentes esa respuesta es del 99%. La falta de respuesta se asocia sobre todo a peor función renal y más dosis de micofenolato. Todos los sujetos que habían tenido COVID previo hacen respuesta y acaban los autores pues, recomendando la tercera dosis, ¿no? ¿Qué pasa con la tercera dosis en los pacientes trasplantados? El grupo de Baltimore es el primero en publicar su experiencia y lo hace valorando 30 pacientes que tras haber recibido la segunda dosis habían hecho una respuesta de anticuerpos muy bajita o ausente. Y ven lo que pasa cuando reciben estos sujetos la tercera dosis. Pues bien, un 33% de los sujetos trasplantados logran respuestas por primera vez al recibir la tercera dosis. En este segundo estudio que valora la tercera dosis, observamos que son 101 pacientes trasplantados de todos los órganos que reciben la vacuna de Pfizer y cada vez que reciben una nueva dosis, hasta después de la tercera, veis cómo van aumentando la tasa de respuesta y también la potencia de anticuerpos, ¿no? Es decir, una tercera dosis de una vacuna de RNA mensajero aumenta significativamente la inmunogenicidad de la vacuna. Y este estudio, sin duda, es el más interesante de todos ellos porque se trata de un ensayo clínico randomizado en Toronto, donde es un doble ciego, donde los 120 trasplantes de todos los órganos se randomizan a recibir la tercera dosis como la tercera dosis real o como una inyección de suero. El outcome principal del estudio es superar las 100 unidades mililitro de anticuerpos anti-RBD al cuarto mes después de haber recibido esta tercera dosis. Hacen también valoración de anticuerpos neutralizantes y de respuesta celular. Y en todos los casos veis, en rojo son los sujetos que han recibido la vacuna real, como las respuestas son muy superiores a las que recibieron el placebo, ¿no? Sin embargo, poco a poco, después del optimismo de la tercera dosis, empiezan a salir este tipo de estudios que demuestran que si vamos retrasando, o sea, que si medimos los anticuerpos tras pasado un cierto tiempo después de haber recibido esa tercera dosis, pues invariablemente empezamos a encontrar estas caídas, ¿no? En este estudio me ha llamado la atención porque si bien constatan esta caída de anticuerpos, las respuestas T parece que son mucho más consistentes, más duraderas, ¿no? Y este estudio se publica ya en etapa COVID, en etapa Omicron, y entonces los investigadores pues empiezan a preguntar esta reducción de anticuerpos qué significa frente a la protección a las variantes de preocupación y empiezan pues lógicamente o concluyen con la recomendación de la cuarta dosis. Hay algunos estudios de apenas 2 meses que han publicado la experiencia de los pacientes trasplantados que han recibido la cuarta dosis, cómo han hecho la respuesta inmune, y ves aquí, por ejemplo, que tras recibir la cuarta dosis, esto de nuevo es la experiencia de Baltimore, y veis aquí cómo después de haber recibido la segunda, tercera, cuarta dosis, con cada dosis recibida parece que se logra rescatar a un grupo de pacientes que se van seroconvirtiendo.
Y no solamente se logra hacer o rescatar seroconversiones, digamos, sino que también se logra potenciar la respuesta de anticuerpos, o sea que con cada dosis recibida se generan más anticuerpos, más nuevos anticuerpos, ¿no? Un par de pinceladas para poner dos ejemplos de los estudios que se focalizaron en analizar cómo influían los distintos inmunosupresores en la respuesta vacunal. Ya hemos hablado de que los antimetabolitos parece que van mal, más inmunosupresión o más corticoides van mal, pero me han llamado la atención, por ejemplo, este estudio donde 200 pacientes con trasplante renal se dividieron en dos grupos, los pacientes que tomaban el inhibidor de calcineurina y prednisona junto con un antimetabolito o que lo hacían junto con un emetor. Y en todos los casos la respuesta celular, humoral y de anticuerpos neutralizantes fue mejor en los pacientes que tomaban emetor, y yo creo que de esto se va a hablar intensamente en una sesión posterior. En el, polo opuesto de este espectro estaría este estudio, que son pacientes que se convirtieron de tacroavelatacept por toxicidad renal y en el que se observó que tras recibir 3 dosis de una vacuna de mRNA, tan solo el 6,4% de los pacientes positivizaron. Todas estas líneas que sí que suben los anticuerpos fueron pacientes que ya habían tenido COVID previamente, y luego una cosa importante también de estos sujetos es que después de recibir al menos la primera dosis de la cohorte global, que eran unos 60 pacientes, 12 se contagiaron y murieron la mitad. Hay que decir también que en este estudio todos estaban con corticoides y el 70% además con micofenolato, además belatacept. Solamente hay un estudio que compara la respuesta, digamos, codo a codo entre dos trasplantes, siempre a favor de mejores respuestas en trasplante de hepático frente a renal, tanto humoral como celular. Y, por último, pues una pincelada sobre las variantes. Los anticuerpos protegen peor frente a Omicron que frente a otras variantes. Y en este otro estudio de Baltimore pues van en la misma dirección, aunque hay aumentos en la producción de inmunoglobulinas después de recibir la cuarta dosis, pues estas inmunoglobulinas neutralizan todas las variantes excepto Omicron, ¿no? Curiosamente, no existen datos de cómo es la respuesta celular en pacientes trasplantados específicamente a Omicron. Sí que existen en controles sanos y esta respuesta frente a Omicron, sí, al contrario que lo que ocurre con los anticuerpos, sí es persistente tras la cuarta dosis. ¿Qué recomendaciones podemos extraer un poco de toda esta experiencia acumulada tan rápido, ¿no?, estos 2 años? Pues yo creo que es importante repasar, las recomendaciones que existen para la vacunación en pacientes trasplantados, muchas de ellas son válidas para COVID, ¿no? Vacunar antes de trasplantar o hacer la dosis de recuerdo, en este caso COVID, como tiene una cobertura vacunal tan importante, pues la dosis de recuerdo antes de trasplantar es importante, y si hay que hacerlo después del trasplante, no antes de 3 meses tras el trasplante, no modificar la terapia inmunosupresora cuando se vacuna, vacunar al entorno va a ser muy interesante, y evitar la vacunación durante un rechazo agudo y si se intensifica la terapia inmunosupresora. La situación actual de la vacunación de COVID en trasplante, la actualización del Ministerio de Sanidad, la número 11, que es de febrero de este año, si es que no ha salido otra posterior y yo no estoy enterada, indica por primera vez que se evalúen los anticuerpos tras haber recibido la cuarta dosis, ¿no?, para identificar los pacientes no respondedores que se puedan beneficiar de profilaxis preexposición. Los estudios que evalúan la respuesta inmune posvacunal en trasplante, de los cuales os he intentado hacer aquí un pequeño resumen, ¿qué sugerirían? Pues sugerirían que los pacientes trasplantados pueden beneficiarse de más recuerdos, indudablemente, por lo menos hasta la cuarta, podrían quizás beneficiarse de más dosis en cada recuerdo y muy seguramente de vacunaciones heterólogas. Y, por supuesto, de nuevas formulaciones que están por salir, ¿no?, con mayor amplitud antigénica, con nuevos adyuvantes, etcétera.
recomendaciones muy firmes todavía no pueden extraerse, tenemos que ser cautos, no tenemos que olvidar que no existe todavía un correlato entre respuesta inmune y protección. Para responder esta pregunta, pues es necesario seguir diseñando más estudios ad hoc y seguir investigando. Muchas gracias. Presentación muy brillante y de verdad completa. Pasamos a la siguiente presentación, el doctor Julián de la Torre de Córdoba, que nos hablará de QuantiFERON CMV, valor real en la práctica clínica. Muchas gracias, David. Bueno, permitidme unas palabras nada más que para felicitarme y felicitaros de que podamos estar en un congreso. Creo que esto es una excelente noticia. Y si además es de la Sociedad Española de Trasplante, pues la noticia es doble. Así que gracias por invitarme y gracias por permitirme por fin salir y compartir con vosotros, con todos vosotros, que sois mis compañeros, ¿no? Aquí tenéis mis conflictos de interés en el área de CMV. Bueno, sabéis que en este área del manejo de la infección por citomegalovirus, afortunadamente tenemos excelentes documentos de consenso, guías de práctica clínica, documentos de consenso que manejamos todos. Tenemos la fortuna de tener uno de esta sociedad en colaboración con la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas, que creo que está llegando el momento de volverlo a revisar, probablemente cuando tengamos los resultados de los estudios de fase 3 con letermovir, será el momento. Y tenemos también el consenso internacional que todos manejamos, ¿no? Lo digo porque estos documentos, hay otro más, ¿no?, que es este de la Sociedad Internacional, que también es usado, pero menos. Y todos estos documentos de consenso nos insisten, y desde hace mucho tiempo, de la importancia que tiene la inmunidad en el control de la enfermedad por CMV. De forma que podríamos definir que el riesgo de enfermedades por CMV en un paciente trasplantado es el resultado de un equilibrio entre el poder patogénico del virus y la capacidad de nuestro sistema inmune para defendernos. De forma que este desequilibrio, bien porque el virus muta, bien porque tiene una capacidad patogénica especial, bien o porque la inmunidad está alterada, hace que el riesgo sea mayor o menor. Y esto permite, en cierto modo, que seamos capaces de individualizar, o podamos ser teóricamente capaces de individualizar el manejo de esta enfermedad basándonos en la determinación de esta característica, de cómo está el sistema inmune. Esto es algo que viene hablándose, pues, no sé, esta editorial que les pongo yo aquí de Clinical Infectious Disease, creo que la escribí hace 13 años. Y sin embargo, aunque es un concepto que todos manejamos, que las guías manejan y que todos tenemos en la cabeza, no es una realidad hoy en día. Es verdad que, en cierto modo, hemos aprendido a manejar el sistema inmune desde un punto de vista general. Los estudios de Javier Carbone y del grupo del Gregorio Marañón han puesto de manifiesto la importancia que tiene la hipogammaglobulinemia, sobre todo los órganos torácicos, ¿no?, y muy especialmente en el trasplante de corazón. Y bueno, pues unos más y otros menos nos empeñamos en buscar esta hipogammaglobulinemia, sobre todo cuando tenemos problemas de manejo. Pero la realidad es que el debate en todos estos años ha sido un debate abierto entre terapia anticipada y profilaxis universal. Todos conocemos las ventajas, conocemos los inconvenientes, pero no hemos sido capaces de incluir en este debate la variable inmunidad celular, CMV específica. Cómo la inmunidad CMV específica nos puede ayudar a decidir una u otra o incluso ninguna de las dos, cuando en la realidad tenemos capacidad para manejarlo.
Por más, como ya he dicho, que esta determinación de la inmunidad celular CMV específica teóricamente nos va a permitir individualizar el manejo de la enfermedad por CMV. ¿Por qué ha ocurrido esto? Pues la realidad es que no lo sé, porque desde principios de los años 2000, por tanto hace mucho tiempo, tenemos capacidad técnica para estudiar la inmunidad celular CMV específica. Tenemos capacidad técnica desde las técnicas de los tetrámeros, la técnica de la tinción inmunocelular, intracelular, las técnicas del ELISpot, antes nos han hablado de las técnicas del ELISpot en el SARS-CoV-2, es mucho más antigua las técnicas del ELISpot en CMV, y tenemos otra técnica que tiene la peculiaridad, como también se nos ha dicho antes, de que es automatizable, que es el cuantiferón. Todas tienen ventajas e inconvenientes. A mí me han encargado hablar del cuantiferón y me alegro porque es la que nosotros utilizamos, es la que tengo experiencia, pero no puedo decir que sea, digamos, la mejor ni la peor. Ahora sí, tiene una ventaja, que es automatizable. Y cuando hablamos de una técnica que aspiramos a que se pueda incluir en los laboratorios asistenciales, todos vivimos la historia de la antigenemia y de la PCR de CMV, que al final, por mucho que se defendió la antigenemia y lo baratita que era la antigenemia y todo, se terminan imponiendo las técnicas automatizables. Pero esto no quiere decir, ni mucho menos, que sea la mejor. Tiene ventajas y tiene inconvenientes serios. Por poner algún ejemplo de inconvenientes, está restringida a determinados HLA. Si el paciente que cubren más o menos el 85% de los HLA de la población, pero si un individuo se escapa de esos HLA, el cuantiferón nos sale negativo. No nos determina la inmunidad celular mediada por CD4, solo por CD8, y todos sabemos que probablemente la respuesta a CD4 es también muy importante. Por tanto, bueno, no tiene ventaja, tiene inconvenientes. Hoy hay un simposio, esta noche hay un simposio sobre el cuantiferón. Los que tengan interés en conocer las peculiaridades técnicas de esta no sé, pues les recomiendo que vayan, porque si yo me pongo a hablar, primero que no soy inmunólogo, iba a meter la pata seguro, soy clínico, y segundo, pues que, bueno, pues que me comería lo que es la intervención del valor clínico que yo le encuentro, que nosotros le encontramos a esta técnica. Por tanto, ya les adelanto que los trabajos que voy a presentar, sobre todo los trabajos de mi grupo, están hechos con esta técnica del cuantiferón. Lo primero que les tengo que decir es que la determinación de la inmunidad celular CMV específica es importante en todas aquellas situaciones clínicas en las que la situación inmune del individuo sea importante. El trasplante es probablemente uno de los escenarios, digamos, princes de esta situación. Pero ¿qué les voy a hablar a ustedes de la inmunidad del paciente crítico o del deterioro de la inmunidad del paciente crítico? Este es un estudio en el que nosotros demostramos que bueno, saben ustedes que hay evidencias de que la replicación de CMV en el paciente crítico empeora el pronóstico de este enfermo. Y nosotros en este estudio, publicado en Intensive Care Medicine hace ya algún tiempo, demostramos que aquellos pacientes que eran cuantiferón no reactivos a los pocos días de estar en la UCI tenían más riesgo de tener infección o replicación por CMV y peor pronóstico. Por tanto, son conceptos que son conceptos generales en la infección viral. Pero si nos referimos al trasplante, lo primero que aprendimos del manejo clínico utilizando estas técnicas es que los criterios que usábamos de riesgo, de catalogación del riesgo basado en la serología, eran mucho más exactos si nosotros lo hacíamos, sobre todo en el receptor, midiendo la inmunidad celular CMV específica. Y esto se publicó en el mismo año, con varios meses de intervalo, en 4 papers, 3 de los cuales son de grupos españoles. Uno de nuestro grupo, otro del grupo de Oriol Bestar, otro del grupo de La Paz y otro grupo más, que es un grupo que, bueno, pues realmente no sé dónde está.
Pero, hombre, me alegro porque quiero decir que la contribución que hemos hecho los españolitos medios al conocimiento de este problema es muy importante y yo creo que hay que reconocerlo. Nosotros, además de estudiar esto, estudiamos, bueno, la realidad es que trasplante de riñón hay en muchos sitios y nosotros tienen la capacidad de poder estudiar la inmunidad celular C muy específica. Bueno, pues nosotros estudiamos los factores de riesgo que caben esperar, que nos pueden hacer esperar que un paciente no tenga inmunidad celular CMV específico antes del trasplante, que nos puede ayudar a seleccionar una población en la cual deba ser estudiada en un laboratorio de referencia. Después, otro de los temas que hemos aprendido es que la inmunidad celular CMV específica nos informa del riesgo de enfermedad tardía una vez que hemos acabado los periodos de profilaxis. De forma que podemos seleccionar una población de riesgo a la cual aplicarle un seguimiento post-profilaxis que sea individualizado y no darle a todos los pacientes lo mismo. De forma que este estudio del grupo de Oriol Bestar, excelente, publicado en Transplantation, se acompañó de una editorial de Camille Cotton diciendo precisamente esta realidad, que ha llegado el momento de que seamos capaces de aprender a manejar estos test porque nos dan una información valiosísima. Otro de los problemas que nos encontramos en el manejo diario de estos pacientes es que el valganciclovir, que es el fármaco que utilizamos en el día a día, es un fármaco tóxico, fundamentalmente mielotóxico, que produce una incidencia de neutropenia bastante importante. Probablemente 1/3 de los pacientes en los que manejamos con valganciclovir tenemos en algún momento problemas de neutropenia, sobre todo cuando utilizamos profilaxis. ¿Nos puede ayudar la inmunidad celular CMV específica a ahorrar profilaxis con valganciclovir de forma que evitemos estos problemas del fármaco? Bueno, pues el primer escenario que les propongo es el escenario del trasplante renal, que es tratado con terapia de inducción con timoglobulina. ¿Qué nos dicen estos afamados consensos? Incluyendo el de esta sociedad, del que soy primer autor, por otro lado. Quiero decirle que me estoy criticando a mí mismo. Pues lo que le dicen es que hay que dar 3 meses, como mínimo 3 meses de profilaxis. 3 meses de profilaxis a un paciente que es receptor positivo, que salvo porque le hemos dado timoglobulina, es un paciente de bajo riesgo. Nuestro grupo demostró en este artículo publicado en el Journal of Infectious Disease que la razón para mantener esto no es una razón científica, porque los pacientes, a partir del mes de recibir timoglobulina, empiezan a recuperar la inmunidad celular CMV específica. Unos antes, otros después. Es imposible dar reglas fijas. Pero la realidad es que al día 60, el 80% de los pacientes son pacientes exactamente igual que un paciente receptor positivo que no ha recibido timoglobulina. ¿Tenemos que seguir dando profilaxis a estos pacientes hasta que Dios quiera? Pues la respuesta es no. Y la respuesta ha venido dada por un ensayo clínico en el que han participado muchas unidades de trasplante renal de toda España, el ensayo clínico TIMOVAL, que ha sido liderado por nuestro grupo y que ha sido publicado hace muy poquito en Clinical Infectious Disease, en el cual hemos comparado 2 grupos randomizados, en el cual uno es un grupo en el que se hace la profilaxis habitual en pacientes que reciben timoglobulina, 3 meses, y otro paciente se le quita la profilaxis cuando el QuantiFERON se vuelve positivo. ¿Y qué ha demostrado este estudio? Pues este estudio ha demostrado que no pasa nada si quitamos el ganciclovir. Que si utilizamos la inmunidad celular, en este caso medida por QuantiFERON, pero probablemente otra técnica también demuestre lo mismo, si la utilizamos para saber que ese paciente ya se ha convertido en un paciente normal para un paciente receptor positivo,
podemos quitarle la profilaxis y no tenemos que seguir manteniéndola. Y además esto, como dijo hace un rato en otro simposio mi compañero y amigo Carlén, ahorra dinerito, que a todos nos importa, pero además ahorra efectos adversos, porque este estudio demuestra que disminuye de una manera drástica la incidencia de neutropenia asociada al uso de valganciclovir. Existen otros estudios en el cual, por ejemplo, prospectivos, randomizados también, demuestran que el uso de profilaxis en pacientes de alto riesgo por su órgano, trasplante de pulmón, permite, en cierto modo, disminuir el uso o la extensión o la duración de la profilaxis cuando estamos utilizando valganciclovir, lo cual tiene obviamente una incidencia de unas ventajas en términos de ahorro de todo tipo, de efectos adversos fundamentalmente, que son obvias. ¿Qué estamos haciendo ahora? Pues ahora estamos estamos terminando ya el ensayo clínico CITOCOR. Es un ensayo clínico de eficacia y seguridad de una combinación de profilaxis inmunoguiada y versus el manejo normal en pacientes receptores positivos de trasplante renal. En estos pacientes se hace 6 meses de profilaxis y otros 6 meses de terapia anticipada. En este estudio lo que queremos demostrar es que el uso de la monitorización de la inmunidad celular CMO específica utilizando cuantiferón permite reducir el periodo de profilaxis a un periodo fijo de 3 meses. Y el primer análisis interino nos ha demostrado que prácticamente al 80% de los pacientes que están en esta situación les podemos quitar la profilaxis antes del mes 6. No tenemos resultados definitivos, este es el primer análisis interino de seguridad. En este análisis interino no hemos observado ventajas en eventos adversos, pero ya digo que es un análisis interino de seguridad que no tiene más valor que el decir que vamos por el buen camino. Creo que vamos por el buen camino. Fíjense ustedes, además este ensayo clínico nos ha enseñado a demostrar un tema y se lo voy a ilustrar con un caso clínico. Un paciente de 62 años, trasplantado bipulmonar, cayó en el grupo experimental, por tanto hizo 3 meses de profilaxis. Al final del periodo de profilaxis era cuantiferón reactivo, se suspende la profilaxis. Este enfermo al mes 5 hace una replicación de bajo nivel, asintomática. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Le ponemos profilaxis? No, le repetimos el cuantiferón continuaba siendo reactivo, el paciente estaba asintomático, lo aguantamos y el paciente se negativiza la carga viral, se autocontrola la carga viral. Son blips de carga viral, de replicación viral que no tenemos que tratar. Hay en este ensayo clínico, en la rama experimental, 6 pacientes más que ha ocurrido exactamente lo mismo. Debemos ser pacientes y muy probablemente debemos aprender o volver a aprender a manejar nuestros pacientes basándonos en la capacidad informativa que nos dan los test de inmunidad celular CMV específica. Otro estudio que estamos promoviendo ahora, lo vamos a presentar a la convocatoria de proyectos intramurales de CiberInfect, es el estudio Immunovir. Es un estudio randomizado en pacientes de muy bajo riesgo de enfermedad por CMV, en pacientes trasplantados renales, receptores positivos, en los que habitualmente hacemos terapia anticipada. ¿Cuál es la hipótesis? Pues que ni siquiera es útil, que ni siquiera necesitamos hacer terapia anticipada, que un paciente que tiene inmunidad celular CMV específica no necesita hacer nada, ni terapia anticipada ni nada. Ustedes, queridos trasplantólogos renales, ¿se pueden imaginar que le quitáramos de encima el martirio chino que supone la terapia anticipada? Pues yo creo firmemente que el manejar a nuestros pacientes basándonos en la medición de la inmunidad celular CMV específico va a permitir que ustedes olviden la terapia anticipada en pacientes de bajo riesgo. Por lo menos esta es la hipótesis. Otro estudio que estamos promoviendo es el estudio LETERCOR, en este caso en trasplante pulmonar.
Es un estudio en el cual por primera vez se va a utilizar letermovir en pacientes trasplantados renales, trasplantados pulmonares. De forma que en pacientes trasplantados renales de alto riesgo, en los cuales se hace 12 meses de letermovir, vamos a hacer un estudio cuasi experimental en el que vamos a comparar 12 meses de letermovir con una cohorte histórica en términos de eficacia y en términos de seguridad. Pero lo más interesante es que vamos a testar, cuando acaben los 12 meses, si la determinación o el estudio de la inmunidad celular CMV específica nos ayuda a individualizar la decisión de si algunos pacientes tienen que seguir con profilaxis. Y esto puede ser viable porque disponemos de un fármaco como es el letermovir que no produce toxicidad medular. De nuevo, yo creo que la introducción de nuevos fármacos unido al manejo de la inmunidad celular CMV específico nos va a cambiar el manejo de estos pacientes. La neutropenia, queridos compañeros, no es patognomónica, no es solo o no ocurre solo en pacientes que hacemos profilaxis. También ocurre en pacientes que hacemos terapia anticipada. Este trabajo del grupo de Virgen del Rocío lo demuestra, que el primer problema de la terapia anticipada es la neutropenia, sobre todo cuando tenemos que expandir el tratamiento durante algún tiempo más porque no se termina de corregir la función renal. Bueno, pues este estudio, que también publicó mi grupo hace unos años, demuestra que en pacientes de bajo riesgo, receptores positivos, en los cuales hacemos terapia anticipada, si tienen cuantiferón positivo y esperamos, y no somos impacientes, y esperamos a que, aunque tengan replicación, confiamos que la inmunidad celular la pueda controlar, en un número muy importante de pacientes se controla. Por tanto, esto nos puede cambiar el panorama. No es lo mismo saber que un paciente tiene 2000 de carga viral, si es un paciente de bajo riesgo, no tiene inmunosupresión adicional y le hacemos un cuantiferón y el cuantiferón es reactivo, eso nos permite decir, bueno, voy a esperar, voy a evitar la profilaxis y voy a ver qué ocurre. Porque muy probablemente en la mayoría de los pacientes lo que ocurre es que la inmunidad del sujeto controla la replicación viral. De esta manera llegamos a lo que nos dicen las guías, lo que ya nos dicen las guías pero que no aplicamos todavía, y no aplicamos todavía porque no nos hemos decidido a entrar en este mundo. Y es que los test de inmunidad celular CMV específicos son importantes para definir el riesgo pretrasplante en términos de serología del donante e inmunidad celular CMV específica del receptor, que son muy importantes para definir el riesgo de enfermedad tardía cuando se acaba un periodo de profilaxis, que también, aunque no está en este consenso, los estudios que les he mostrado nos indican que también es útil para acortar los periodos de profilaxis, para saber con seguridad o con cierta confianza que a un paciente que está con profilaxis se la podemos quitar, incluso antes de lo que dicen las guías. Nos sirven también cuando el paciente tiene una replicación viral para saber si esa replicación viral se puede autocontrolar o no. Nos sirve cuando decidimos tratar una replicación viral para saber, después de negativizar la replicación viral, si ese paciente tiene riesgo de tener nuevas replicaciones virales y por tanto lo debemos dejar con profilaxis secundaria o simplemente no tenemos que hacer nada, ha sido un episodio aislado, pero el paciente vuelve a tener inmunidad celular CMV específica, podemos estar tranquilos. Y todo esto desde una perspectiva de que existen trabajos en marcha que pueden dar luces y que pueden dar evidencias serias que respalden nuestro día a día con estos pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Julián. Pues seguimos con el nivel de verdad muy alto de las presentaciones. Llevamos ahora al atril el doctor Mario Fernández Ruiz, del Hospital 12 de Octubre de Madrid, que nos hablará de virus como biomarcadores de inmunosupresión. Pues muchas gracias a la organización por la oportunidad de presentar el lado bueno de los virus, ¿no? Que hasta ahora solo hemos dicho cosas malas y veremos que para
alguna aplicación clínica puede ser muy interesante saber que convivimos con una gran comunidad de virus, el viroma, que podemos utilizar, y ese es el objetivo de los próximos minutos de mi charla, como un marcador de inmunosupresión. En ese sentido, pues la hipótesis conceptual yo creo que es sencilla y como tal pues es atractiva. El control de la replicación a largo plazo de una comunidad de virus, ese viroma que está presente en la sangre, en el tubo digestivo, en múltiples órganos y compartimentos de nuestro organismo. El control de esa replicación, como digo, depende fundamentalmente de la competencia de la inmunidad celular. Si existe, por tanto, la posibilidad de monitorizar la viremia, la cinética replicativa de determinados virus, vamos a poder tener una imagen, por así decirlo, en negativo, una imagen inversa del grado de competencia funcional de la inmunidad del huésped. Ya digo que la hipótesis, en mi opinión, es sencilla. Si tenemos viremias muy elevadas o persistentes, eso podría suponer que el paciente está excesivamente inmunodeprimido, por tanto, riesgo de infección o de neoplasia. Por el contrario, si nuestro sistema inmune es lo suficientemente potente como para controlar de forma mantenida e incluso llegar a eliminar la replicación del virus que estemos utilizando como biomarcador, a lo mejor lo que tenemos que hacer es aumentar la inmunodepresión, porque podría ser señal de que el paciente está en riesgo de desarrollar un fenómeno de aloreactividad. Por tanto, utilizando este marcador natural, entre comillas, que puede ser la cinética replicativa, la dinámica replicativa de ciertos componentes del viroma, podríamos tener o al menos esta es la hipótesis, un buen marcador dinámico, un marcador que va a ir evolucionando conforme vaya modificándose la carga de inmunosupresión. Por así decirlo, es un marcador farmacodinámico, no tanto farmacocinético, es decir, estaríamos viendo genuinamente el impacto de la inmunodepresión sobre la competencia funcional del sistema inmune. A diferencia de las estrategias que se nos han presentado en las dos charlas previas para monitorizar la respuesta vacunal frente al SARS-CoV-2 o, como acaba de comentar el doctor de la Torre, frente al citomegalovirus, aquí evidentemente estamos hablando de un marcador no patógeno específico, digamos, sería un marcador global, genuinamente global, del grado máximo de la carga neta de inmunosupresión. Y el objetivo último sería poder utilizarlo para combinar este difícil equilibrio en el que estamos todos detrás entre riesgo de infección o neoplasia por un lado y riesgo de rechazo por otro. Posiblemente el primer virus que se empezó a utilizar con esta pretensión es el virus Epstein-Barr. Hace aproximadamente 10 años surgieron dos trabajos con muy poquito intervalo. Uno de ellos es este trabajo del grupo de Toulouse, si mal no recuerdo, es un grupo francés, no recuerdo ahora mismo si es Toulouse, pero vaya, es un grupo francés en el que efectivamente se monitorizaba la replicación subclínica del virus Epstein-Barr. No estamos hablando de pacientes que desarrollaran, por supuesto, síndrome linfoproliferativa post-trasplante, no estamos hablando de viremia por Epstein-Barr con manifestaciones clínicas, sino por el contrario, en pacientes seropositivos para Epstein-Barr, en los cuales se documentara, realizando lógicamente un seguimiento más o menos estrecho con PCR, la presencia de episodios transitorios y asintomáticos de replicación. Por de pronto se comprobó que ya había algunos marcadores que sugerían que los pacientes más inmunodeprimidos y fundamentalmente con alteración de la inmunidad celular adaptativa son los que tendrían más riesgo de presentar estos fenómenos replicativos por Epstein-Barr, como puede indicarnos, por ejemplo, el uso de globulina antitimocítica como tratamiento de inducción, con diferencias significativas. Hasta el 40% de los pacientes que recibieron ATG en esta corte llegaron a desarrollar algún episodio de replicación. Y lo más interesante, los pacientes en los que se documentaban tales episodios desarrollaban o presentaban mayor riesgo, mejor lo señalo aquí, perdón, presentaban mayor riesgo de desarrollar diversos eventos, en este caso infección oportunista, con un riesgo relativo de hasta, o hazard ratio, mejor dicho, de 3. Se triplicaba la incidencia de infección oportunista en pacientes en los cuales se pudiera documentar previamente algún episodio de replicación por el virus de Epstein-Barr. Como digo, este trabajo del grupo francés fue prácticamente simultáneo a un trabajo publicado en nuestro centro, con una corte un poco más heterogénea de pacientes, porque incluía trasplante hepático, renal y cardíaco, donde básicamente llegamos a la misma conclusión. Es decir, que la presencia de viremias persistentes o viremias elevadas por Epstein-Barr incrementaban el riesgo de que el paciente desarrollara eventos negativamente asociados con la inmunodepresión.
Aquí empleamos un término, un outcome clínico que luego veremos que hemos empleado en otros trabajos, IRAE, por sus siglas en inglés, eventos adversos relacionados con la inmunosupresión, una forma de englobar y de conceptualizar desde un punto de vista operativo los eventos negativamente asociados a un exceso de inmunodepresión, infección o infección grave y neoplasia post-trasplante. Y efectivamente se puede comprobar cómo los receptores que habían desarrollado algún episodio de viremia, de anemia de alto grado por Epstein-Barr tenían más riesgo de, en el seguimiento posterior, desarrollar alguno de estos eventos. La monitorización de la viremia por Epstein-Barr tiene una larga trayectoria, lo utilizamos, como es bien sabido, en pacientes con alto riesgo de desarrollar síndrome linfoproliferativa post-trasplante, sobre todo en pacientes con serodiscordancia donante-receptor. Pero bien es cierto que con la finalidad que pretendemos, que es la de emplearlo como biomarcador del nivel global de inmunosupresión, presenta ciertos inconvenientes. Uno de ellos lo acabo de citar. Sabemos que el riesgo de primoinfección y, por tanto, de replicación y de replicación elevada es muy superior en pacientes con serodiscordancia, es decir, el seroestatus donante-receptor frente a Epstein-Barr va a condicionar las posibilidades de que nuestro paciente desarrolle algún episodio de viremia por Epstein-Barr. Y, por otra parte, no se puede descartar cierto efecto de la profilaxis antiviral, del uso de ganciclovir o valganciclovir, que si bien es cierto presenta mucha menos actividad frente a Epstein-Barr que frente a CMV y que esta actividad a su vez depende del ciclo replicativo del virus, pero bien es cierto que la profilaxis y el uso de antivirales podría distorsionar un poco el uso de la viremia de Epstein-Barr como biomarcador. Esto, por cierto, también lo comprobamos en algún otro trabajo posterior, en este caso en trasplante pulmonar, donde el pico de viremia por Epstein-Barr en los 6 primeros meses se relacionaba con mayor riesgo de que el paciente desarrollara infección global o infección oportunista y, de hecho, incluso pudimos establecer un punto de corte que nos discriminaba el riesgo de que el paciente desarrollara de forma tardía, a partir del 6º mes, alguno de estos eventos. Como digo, la utilización de la viremia por Epstein-Barr tiene este papel y hay trabajos que lo corroboran, que lo ratifican, pero, como comentaba, no deja de presentar algún inconveniente. Insisto, dependencia del seroestatus donante-receptor por un lado e impacto, puede que más teórico que real, pero que en cualquier caso hay que considerar, de la profilaxis antiviral o del uso de antivirales en el tratamiento, por ejemplo, de episodios de infección por citomegalovirus, que a su vez pudiera condicionar el riesgo o no de replicación por Epstein-Barr. También es conocido, por ejemplo, el fenómeno de reactivación simultánea de varios virus del grupo herpes, es decir, que pacientes que presentaran mayor incidencia de infección por CMV pudieran replicarse de forma simultánea al Epstein-Barr, sin que ello necesariamente estuviera reflejando más o menos inmunosupresión, simplemente el fenómeno de que los virus herpes se pueden reactivar de forma simultánea. Todo esto nos lleva, o ha llevado, a reorientar la mirada hacia otros componentes del viroma. Y como digo, el viroma es una comunidad de virus que establece una especie de relación comensalista con el organismo, con el ser humano, una comunidad, como vemos, muy compleja, en la que se incluyen numerosas familias, donde, por cierto, los virus del grupo herpes son un componente muy minoritario, en comparación con una gran familia de virus, los anelovirus, la familia Annelloviridae, que es en la cual me voy a centrar a partir de ahora y que, como veremos, es la que ha ofrecido un mayor desarrollo en el campo del uso del viroma como marcador de inmunosupresión. Me imagino que no soy el único que en esta sala tendría que reconocer que hasta hace no más de 5 o 6 años en la vida había oído hablar de los anelovirus. Y realmente son grandes desconocidos. Bueno, no son los únicos desconocidos, hay muchos grandes desconocidos en el viroma. Este es uno de ellos, este está empezando a dejar de ser desconocido. Pero no nos engañemos, hasta hace 5 o 6 años, desde luego desde un punto de vista clínico, no tiene ninguna trascendencia. Recordemos que estos anelovirus deben su nombre a la estructura de su genoma. Son virus con un genoma ADN de cadena simple y sobre todo un genoma circular. De ahí el nombre de anelovirus. El anelovirus más importante es el torquetenovirus, cuyo nombre, por cierto, pues también deriva del torques, ¿no? La joya que llevaban sobre todo los celtas y también los romanos en el cuello, pero sobre todo típicamente celta. El torquetenovirus, el TTV, se aisló por primera vez o se identificó pues hace ya
más de 25 años en Japón, en un paciente con hepatitis. Y de hecho, las siglas en su momento se pueden interpretar como virus transmitido por transfusión, en cuanto a que inicialmente se llegó a plantear que pudiera tener alguna implicación en cuadros de hepatitis. Luego veremos que esto no se ha confirmado y ya puedo adelantar que los anelovirus no tienen ninguna trascendencia patogénica directa. Posteriormente se aisló otro virus muy parecido, el torquetenominivirus, y eso nos lleva a una de las peculiaridades de los anelovirus y es su enorme variabilidad genética. Esta familia está constituida por varios géneros y a su vez dentro de esos géneros hay multitud de especies o cuasi especies que se pueden agrupar en grupos y que de hecho pues, obliga a hacer un esfuerzo, digamos, de actualización de la taxonomía muy importante, porque realmente una de las peculiaridades, como digo, es la gran variabilidad genética que presentan los anelovirus. La primoinfección tiene lugar pues, por diversas vías, durante la primera infancia habitualmente, vía respiratoria, fecal-oral, y producen infección latente. No está absolutamente esclarecido cuál es la célula competente para replicación de los anelovirus y en qué compartimento celular, por tanto, tiene lugar predominantemente esta infección latente, esta fase de latencia. Pero hay una serie de evidencias relativamente indirectas que sugieren que va a ser sobre todo en los linfocitos, en las células mononucleares de sangre periférica, donde tiene lugar la latencia. Y, por supuesto, y esto encadena con la hipótesis original, este es un virus que se puede detectar. Se puede detectar en población sana, en múltiples muestras biológicas, en múltiples compartimentos. Por supuesto, compartimentos sanguíneos, incluyendo suero, plasma, sangre completa, pero también, como podéis comprobar, en muchos otros materiales, en muchas muestras diferentes, incluyendo pues, heces, orina o leche materna. La seroprevalencia es altísima y, bueno, pues superior al 90% en los países, o bueno, 80, 70% en los países donde se ha mirado. Si en uno de estos países en el mapa está sin color, no es porque no haya anelovirus, es que no se ha medido, no se han hecho estudios de seroprevalencia. Es decir, es un virus prácticamente universal, prácticamente ubicuo y con cifras de seroprevalencia muy, muy elevadas. Y esto nos ofrece una ventaja respecto al uso, por ejemplo, de Epstein-Barr, donde ya he comprobado que hay que considerar las diferencias serológicas entre el donante y el receptor. En el caso del torquetenovirus o de los anelovirus, pues podemos asumir casi la infección universal, tanto del donante como del receptor. Como he adelantado, igualmente no tiene efecto patogénico. Ya me centro en el torquetenovirus, el TTV, que es el componente prototípico del género alfa-torquevirus, es decir, el más importante de los anelovirus, y por eso se le conoce también como virus huérfanos, uno de los múltiples virus huérfanos que podemos identificar en el viroma. Se ha comprobado que se reactiva en pacientes con infecciones crónicas debilitantes, en pacientes con cáncer. Por ejemplo, hay trabajos que datan ya de más de 20 años, donde se comprobó que en el paciente con infección VIH existía una relación inversa entre el recuento de linfocitos CD4 y la carga viral por torquetenovirus, y que de hecho los pacientes con infección VIH presentaban viremias significativamente superiores a las de los controles sanos. Insisto, los controles sanos también tienen virus y también se replica. Aquí, por tanto, es muy importante que nos fijemos no tanto en términos cualitativos, sino más en términos cuantitativos y dinámicos. En el paciente inmunodeprimido el virus se replica más, se replica durante más tiempo, pero también se replica en el virus inmunocompetente. Si a todos nosotros ahora mismo nos hicieran una PCR para torquetenovirus, la inmensa mayoría tendríamos algún grado de replicación de bajo nivel. Posiblemente el trabajo pivotal en el uso del viroma como biomarcador del grado de inmunodepresión sea este trabajo publicado en Cell de un grupo holandés hace ya cerca de 10 años. Fue un trabajo muy importante, si mal no recuerdo, fundamentalmente en trasplante cardíaco y renal, donde bueno, pues se realizaron estrategias o técnicas de secuenciación profunda de nueva generación NGS que permitió una caracterización no solamente de la microbiota, sino específicamente del viroma, y donde se comprobó pues lo que vamos a ir viendo con detalle, y es que el componente más importante del viroma en paciente sano y en el paciente inmunodeprimido son los anelovirus en tonos naranjas, marrones, y específicamente los alfa-torquevirus. Aquí se encuentra el TTV del que estoy hablando.
De hecho, es un trabajo muy interesante porque hace hincapié en ese cambio cualitativo que tiene lugar en el viroma durante la inmunodepresión, de forma que los virus de DNA de cadena doble disminuyen de forma relativa su relevancia y aumentan, se expande dentro del viroma el compartimento correspondiente a los virus DNA de cadena simple, donde se encuentra predominantemente nuestros anelovirus. Y de hecho, podéis comprobar en color naranja cómo esta expansión hace que pase a ser el tipo de componente del viroma predominante con diferencia durante la mayor parte del seguimiento post-trasplante. Así como los herpesvirus, virus DNA de cadena doble, el citomegalovirus, el Epstein-Barr, presentan una reducción en su relevancia en términos relativos en comparación con los anelovirus. De hecho, esto también se correlaciona, obviamente, no solo con los niveles de tratamiento inmunosupresor, sino también con el impacto que tiene el empleo de profilaxis antiviral. Lógicamente, el valganciclovir, lo acabamos de ver, es especialmente útil, está indicado y está dirigido frente a los herpes virales, a los virus del grupo herpes. Esto implica que estos herpes virales se reducen, ya sea porque aumentemos la dosis de valganciclovir en ese trabajo o, al mismo tiempo, que se expandan los anelovirus conforme aumentan los niveles de tacrolimus. De este modo, aquí vemos muy bien cómo la distribución en los distintos componentes del viroma va cambiando desde el paciente sano, el paciente trasplantado en el primer día y el paciente que se está exponiendo a una dosis alta de tacrolimus o de valganciclovir, donde básicamente la mayor parte del viroma pasa a ser anelovirus. Nuestro grupo, en colaboración con el grupo del Hospital Clínico de Valencia, que dirige el doctor Navarro, hemos trabajado, y algunos de los datos que expondré vienen de esta colaboración, en este concepto, y efectivamente también hemos comprobado cómo en el trasplante renal se produce una expansión respecto a la situación basal en la proporción relativa de los alfa-torquevirus, donde se encuentra, insisto, el torquetenovirus respecto a otros géneros de la familia Aneloviridae. Y, de hecho, esto también se ha comprobado en pacientes inmunocompetentes, donde hasta cierto punto las trayectorias de relevancia o de proporción de los distintos anelovirus llegan a ser muy estables a lo largo del tiempo, hasta el punto de que hay algunos autores que han acuñado el término de aneloma para hacer referencia a que, igual que todos tenemos un viroma propio, eso se puede individualizar y podemos decir que todos tenemos una especie de huella o de signatura de los distintos miembros de esta familia Aneloviridae con una distinta proporción dentro de los distintos géneros que puede hasta cierto punto individualizar nuestro viroma, nuestro aneloma respecto al de otros individuos. De hecho, se ha comprobado en algún trabajo cómo este aneloma se puede transmitir a través del injerto. Se han publicado, la verdad es que coincidiendo en el tiempo, 2 revisiones que abordan específicamente el uso del torquetenovirus y de los anelovirus como marcadores del grado global de inmunosupresión. Una de ellas la realizó nuestro grupo, la otra, otro de los grupos, o el grupo que más está trabajando, sobre todo en el campo de la intervención, que es el grupo de la Universidad de Viena, que dirige el doctor Bond y del que hablaré también en algún momento a continuación. Esta es una tabla, no pretendo que se vean los detalles ni mucho menos, pero sí para hacer hincapié, una tabla que deriva de nuestra revisión. Aquí solamente hemos incluido pacientes o estudios, donde se utilizará el torquetenovirus como marcador de riesgo de infección post-trasplante y básicamente la idea es que comprobemos cómo cada vez hay más trabajos que buscan precisamente esta asociación y en general en todos ellos la respuesta es concluyente, es positiva, es decir, los pacientes con viremias más elevadas por torquetenovirus tienen mayor riesgo de realizar infección. La cinética post-trasplante, por cierto, es muy similar en prácticamente todos los órganos. Hay una fase de incremento, no partimos de una situación basal, como ya he comentado, el paciente en situación basal tiene replicación, la inmensa mayoría de los receptores, replicación a niveles relativamente bajos. Estos son logaritmos decimales, en torno a 3-4 logaritmos decimales, pero lo más importante, hay un incremento muy rápido, pues pasamos de 3 hasta 9 logaritmos decimales en el trasplante pulmonar. Nuestra experiencia en el trasplante hepático no hay tanta diferencia porque la carga de inmunodepresión es menor, pero en cualquier caso hay un rápido aumento en las cargas virales de TTV que es congruente con esa expansión dentro de los distintos elementos del viroma que hemos comentado específicamente de los alfa-torquevirus, de los anelovirus.
Hay algún trabajo incluso en el que se sugiere que las viremias pueden ser más altas en pacientes que reciben tacrolimus respecto a ciclosporina, pero esto tampoco está del todo bien corroborado en diversas series. Un aspecto importante es que, aunque veamos los datos agregados de la cinética viral, con esta expansión muy rápida y posteriormente una fase de meseta, si individualizamos, habrá pacientes en los que se partan de unas viremias muy bajitas y suben rápidamente, y otros en los que esta variación no sea tan importante. Y aquí hago hincapié en otro aspecto muy relevante a la hora de utilizar estos marcadores, y es que más que tener un valor concreto en un momento determinado de la evolución post-trasplante, es muy importante la cinética, hasta qué punto se replica y la rapidez con la que se replica aumenta la carga viral de TTV. Uno de los primeros trabajos que analizaron el uso de TTV para predecir riesgo de infección la realizamos nuestro grupo en colaboración con el grupo del Hospital Clínico de Valencia en 221 receptores de trasplante renal. Aquí empleamos como outcomes tanto la infección post-trasplante como este concepto de IRAE, es decir, infección oportunista o neoplasia post-trasplante, y empleamos una técnica comercial, que ya veremos que esto también es una ventaja del uso de TTV, la posibilidad de utilizar una PCR comercial. La cinética replicativa es parecida a la que hemos visto previamente. Comprobamos que había una correlación inversa con el recuento de linfocitos, tanto CD4 como CD8, lo cual es congruente con el papel que pueda tener el TTV como biomarcador del nivel, sobre todo, de inmunodepresión celular, y cómo efectivamente había diferencias en varios puntos, aquí me centro solamente en el mes 1, en la carga viral de TTV en pacientes que desarrollaban o no infección o IRAE, midiendo la carga viral en el mes 1 respecto a lo que ocurriera a continuación, o bien por utilizar un marcador más global de la carga replicativa acumulada, el área bajo la curva, donde también había diferencias estadísticamente significativas, lo cual nos permitió definir puntos óptimos de discriminación en la carga viral de TTV, en este caso medido en el primer mes, que nos parece que es un punto interesante para emplear este parámetro como biomarcador, donde, ajustando por otras variables clínicas de interés, se mantenía la asociación. Hicimos un subanálisis específicamente centrado en viremia por BK. Los datos son muy similares, es decir, los pacientes que desarrollaban niveles elevados de neaemia, de viremia por TTV, tenían mayor riesgo de realizar algún episodio de viremia por BK en el seguimiento posterior, igualmente pues con un incremento de riesgo muy notable medido por el hazard ratio ajustado. Por supuesto, se ha empleado como biomarcador del riesgo de rechazo. Hay trabajos donde se ha medido en situación basal, por ejemplo, este trabajo de la Corte Suiza de Trasplante, eran pocos pacientes, pero fue uno de los primeros donde se comprobó cómo los pacientes en situación basal, estoy hablando, que fueran negativos para TTV, es decir, que el receptor no tuviera replicación demostrable por TTV, presentaban una mayor incidencia acumulada de infección en comparación con aquellos pacientes que eran TTV positivos al momento del trasplante. Es decir, que ya en situación basal, antes incluso de presentar exposición al tratamiento inmunosupresor, la presencia o no de viremia por TTV nos indica o nos habla de la situación de inmunocompetencia previa del paciente, del receptor, que igualmente se puede prolongar, se puede proyectar hacia el riesgo de rechazo post-trasplante, y un resultado parecido que también observamos en nuestro caso con el trasplante renal. Hay trabajos que han medido en estudios de corte la asociación entre viremia por TTV y, por ejemplo, el riesgo de rechazo mediado por anticuerpos en el trasplante renal, en ese caso un subanálisis de un ensayo clínico con bortezomib. En el caso es que consiguieron una corte muy amplia de pacientes. Este es un trabajo de corte exclusivamente, los pacientes que eran sometidos a una biopsia por protocolo, con un 6% de pacientes con biopsia mediada por anticuerpos, perdón, con rechazo mediado por anticuerpos, en los cuales efectivamente se comprobó que había diferencias estadísticamente significativas. Los pacientes con desarrollo de rechazo presentaban cargas virales más elevadas de TTV, tanto en la corte global como en el grupo de pacientes con alto riesgo inmunológico. E igualmente, en este caso, pues a la inversa, así como tener mucho TTV aumenta el riesgo de infección o nos traduce en mayor riesgo de infección, tener poco TTV nos reflejaría mayor riesgo de rechazo. Y para terminar, pues posiblemente el grupo que más ha trabajado y más ha estudiado de forma prospectiva y dinámica el riesgo de infección, en este caso, el riesgo de rechazo asociado a TTV, es el grupo de la Universidad de Viena que he comentado anteriormente. Ellos publicaron hace unos años el estudio POET,
que presenta la ventaja de tener una amplia corte de cerca de 400 receptores de trasplante renal con múltiples determinaciones de viremia, con una cinética parecida a la que hemos visto en otros trabajos, donde pudieron establecer los puntos de corte óptimos en términos de viremia por TTV para predecir tanto infección como rechazo. Y, de hecho, este grupo de la Universidad de Viena ha establecido sus rangos, digámoslo así, el rango que consideran óptimo para evitar tanto infección como rechazo, es decir, una situación intermedia de viremia de TTV por encima de la cual el paciente estaría expuesto a un riesgo excesivo de infección. Por debajo del límite inferior de ese rango, el riesgo sería el de rechazo. En este caso, para trasplante renal, ellos han establecido un rango más o menos entre 8 y 5 logaritmos decimales y un poquito más amplio para trasplante pulmonar. Y esto les ha llevado a plantear 2 ensayos clínicos, y con esto acabo, que están actualmente en marcha, donde se pretende emplear en los grupos experimentales precisamente la monitorización de TTV para ajustar la carga de inmunosupresión. En función de los niveles de TTV, se va a intentar ajustar la dosis de tacrolimus para que se mantengan en rango. Emplear el TTV, por tanto, como un parámetro farmacodinámico, no tanto farmacocinético, para el ajuste de inmunodepresión. Por último, bueno, pues yo creo que con toda esta evidencia que ya empezamos a acumular desde hace 10 años esta parte, creo sinceramente que estamos en condiciones de afirmar que se pueden emplear las cinéticas replicativas de ciertos virus como marcadores de la carga global de inmunodepresión post-trasplante. Parece que fundamentalmente nos estaría reflejando riesgo de inmunodepresión celular o alteración de la inmunidad celular. Bien, es cierto que hemos visto algún trabajo donde se relaciona con el rechazo mediado por anticuerpos, pero fundamentalmente el riesgo o, digamos, la traducción de riesgo vendría de la mano de la alteración de la inmunidad celular. Por la cinética que hemos visto, es muy importante lo que ocurre en las primeras semanas y en el primer mes. Si en algún momento merece la pena monitorizar el TTV y comprobar cómo de rápido crece o no en un determinado paciente, va a ser durante las primeras semanas. Tenemos la ventaja de que, a diferencia del Epstein-Barr, este parámetro no se ve artefactado por el uso de antivirales, y además de disponer de un ensayo clínico comercial. La PCR es sencilla de realizar en un laboratorio de virología o de inmunología, evidentemente, pero bien es cierto que disponer de una PCR comercial facilita las cosas. Todavía no existen estándares internacionales, como sí que disponemos de ellos en citomegalovirus, por ejemplo, pero se está trabajando en ese sentido, y confiemos que en breve tengamos los resultados de los ensayos clínicos en marcha. No quisiera terminar sin agradecer la colaboración en todos estos trabajos de todos los compañeros de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del 12 de octubre, Servicio de Nefrología, Servicio de Inmunología, y también del grupo del Hospital Clínico de Valencia, dirigido por el doctor Navarro. Muchas gracias. Es el tiempo de pasar a las preguntas. Si alguien en la sala quiere hacer algún comentario. No, todos de golpe no, ¿eh? De uno en uno. La verdad es que no veo. Allí arriba tenemos... ¿Es Javier? Dios, es que no lo veo. Hola, Javier Carbone, de Inmunología del Marañón. Una pregunta para Estela Paz. Con la abrumadora experiencia que nos has enseñado y que me ha encantado tu presentación, no entiendo bien por qué en tu conclusión incluyes una frase que es muy curiosa, que es: no tenemos todavía un correlato de protección. O sea, tenemos mucha información de la tasa de producción de anticuerpos, de la inmunidad celular. Es que todavía no hemos tenido estudios prospectivos post-medición, ¿es simplemente eso? Porque periodos de 3, 6 meses o de un año, como para ver estas breakthrough, digamos, infecciones que estamos viendo en personas vacunadas, ¿es simplemente que no se ha hecho el estudio o es que quizás no estamos midiendo todavía lo que debemos medir? Es a nivel especulativo. ¿Cuál es tu opinión? O sea, ¿te refieres a que no estamos midiendo lo que debemos medir en cuanto a respuesta humoral y celular? O sea, yo creo básicamente que no ha pasado el tiempo suficiente y que no hay suficientes estudios diseñados de una manera adecuada para poder saber si lo que nosotros estamos midiendo en el laboratorio protege desde el punto de vista clínico. Tenemos sensaciones y digamos
evidencias bastante cercanas a la certeza, por ejemplo, cuando empezamos a contar con el estándar, ¿no?, de los anticuerpos y a medir los anticuerpos de una manera más homogeneizada entre los distintos laboratorios, eso nos dio un punto más de certeza de qué es lo que estábamos midiendo. Luego empezaron a salir también estudios que demostraban que, sobre todo, según qué plataformas midiéramos esos anticuerpos, la correlación con neutralización era muy alta, y sabemos que tener anticuerpos neutralizantes seguramente, y está casi claro, que protege muy bien, ¿vale? Pero claro, estudios que realmente con un diseño que permita demostrar que tal valor o tal punto de corte o tal nivel de anticuerpos han protegido a ese paciente, son difíciles también. En mi corto entender, entiendo que es un diseño difícil, porque claro, la exposición de los sujetos no es igual, el inóculo viral al que se exponen no es el mismo, sus comorbilidades influyen, en fin. Pero yo creo que básicamente ni ha pasado el tiempo suficiente ni se han diseñado los suficientes estudios con el diseño adecuado para contestar esas preguntas. Sí. Igual tenemos tiempo para otra pregunta rápida. Sí, aquí, en relación a esto de lo que medimos, es cierto que tenemos humoral y celular, lo que pasa que dentro de celular solo miramos la CD4, cuando curiosamente es un virus, y hay algún estudio en que se ve que la respuesta a CD8 se puede medir, lo que pasa que son laboratorios muy especializados y te pueden dar alguna indicación. Aun con todo, en trasplante hepático, por ejemplo, hemos visto ahora que con Omicron y con 3 dosis dadas, los pacientes, los trasplantados hepáticos han tenido anticuerpos y se han enterado de la infección por la COVID igual que una persona no trasplantada, sin ningún otro problema. Eso en cuanto después de la Omicron, estamos hablando de la onda de Navidad. Y yo tengo una pregunta para Julián de la Torre. Hablamos de profilaxis, hablamos de tratamientos. En algún caso de infecciones virales hay gente que ha intentado estimular la respuesta inmune innata con la Train Immunity y aproximaciones como vacunación con BCG. De hecho, en la COVID es una primera aproximación que se hizo. ¿Hay alguna experiencia en CMV? Yo no he leído nada y no tengo experiencia personal en ello. Vale. Ya son las 5 de la tarde y hay otras sesiones, así que agradecer a los ponentes por las brillantes presentaciones, agradecer a la audiencia y muchas gracias a todos.